tardes, Vigre. ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un placer compartir contigo la noche de hoy. Estaba conversando con mis invitados el día de hoy sobre el tema que tenemos que tratar el día de hoy. Es un tema que ha venido como que a desempolvar un poco de cosas que tenemos guardadas, como lo es el teletrabajo. Pero antes de ello, por favor, quisiera que seas tú misma la que te presentes a la audiencia y nos digas tu perfil y conozcamos un poco más de esa María Soledad Torres. Gracias, Edigre. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y a tu transmisión. Bueno, como me presentaron, mi nombre es María Soledad Torres, yo soy abogada, soy chilena, mi empresa se llama Legal Global Chile y en ella principalmente nos dedicamos a asesorar personas y empresas extranjeras en Chile. Eso no quiere decir que no asesoremos a chilenos, pero básicamente el 90% de nuestros clientes son extranjeros. En ellos los apoyamos en varias materias, en materia migratoria y de extranjería, en materia laboral y además en materia que tiene que ver con el derecho de familia y si quieren iniciar algún tema de un emprendimiento. Yo soy abogada más años de lo que me gustaría reconocer. Hace 25 años que soy abogada, de los cuales 20 de ellos trabajé fuera de Chile y los últimos años ya acá. Eh, respecto a lo que vamos a conversar hoy día, creo que es un tema de extremada importancia en lo que estamos viviendo con relación al COVID-19 y creo que es una cosa también que nos va a quedar para el resto de nuestras vidas, podríamos decir. Esta posibilidad que nosotros la veíamos bastante lejana, que era de poder trabajar desde nuestras casas o del lugar donde normalmente nos encontramos. Eh, ¿Quién yo soy como persona? Bueno, soy una persona a la cual le gusta mucho viajar, conocer otras personas, conocer otras culturas. He estado muchas veces en Venezuela eh, y conozco incluso un lugar que muchos venezolanos, cuando les digo que lo conozco, me dicen que es Colonia Tovar, Sí. que es precioso y bueno, he estado también en Margarita, de donde tú eres, en Caracas, en Valencia, en Morrocoy, en muchísimos lugares y le tengo mucho cariño y mucho aprecio al pueblo venezolano. Así que gracias, Edigre, no sé qué más presentarme, porque a veces hablar de uno es como, como que uno un tanto ingrato. No, bueno, María Soledad, yo quise que tú fueras la que te presentaras a la audiencia porque es como que más rico y es como salir más de la zona de confort y eso te hace un poco más gente porque aparte de ello, eso que acabas de decir, que conoces en Morrocoy, Isla de Margarita, la Polera Tobar, Caracas, de mi país, te lo agradezco esa bondad que tienes para los venezolanos y obviamente yo también el respeto que le tengo al pueblo chileno que me ha abierto las puertas en estos 2 años que tengo aquí y he conocido gente tan rica, tan profesional y tan buena gente como tú, a la cual de verdad le tengo gran cariño y que sé que de esta, no solamente de este live, sino que de este contacto que hicimos a través de una red que nació del teletrabajo, vienen cosas buenas para nosotras. Así que bienvenida, la audiencia está esperando muchas preguntas porque el tema de hoy es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque la audiencia y el mundo en general hoy día está metido en el teletrabajo. ¿Realmente qué es el teletrabajo, María Soledad? Bueno, el teletrabajo, nosotros, por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista legal, el teletrabajo tiene que ver con efectuar, que también es teletrabajo o trabajo a distancia, que a pesar de que son términos que pueden ser sinónimos, en realidad
tienen que ver con situaciones que son similares pero no iguales. El teletrabajo es cuando tú vienes y realizas tu trabajo en algún lugar que no necesariamente es tu casa o el lugar donde tú normalmente estás, sino que puedes realizarlo en un lugar que no sea la propia empresa, sino que puede ser, por ejemplo, en alguna empresa de otra a la cual tu trabajo o tu empleador le presta servicio. Y el trabajo a distancia es el que se utiliza ahora a través de los medios sociales, ¿me entiendes? No los medios sociales, sino, perdón, los medios virtuales, ya sea trabajar, hacer por Zoom, por videoconferencia, por Skype, por las diferentes plataformas que se han ido desarrollando, que siempre la verdad que creo que estuvieron ahí, pero que uno no las conocía mucho porque como iba todos los días a su oficina, entonces, bueno, estaba en ese sistema y veía algo como muy lejano. Y acá en Chile, al menos, recientemente se dictó una ley que regula el teletrabajo, el trabajo a distancia. Es una ley muy reciente y que se está aplicando eh, en forma ya muy activa, a pesar de que es una ley muy nueva y que la gente, tanto los empleadores como los trabajadores, están empezando a trabajar, a utilizarla. Sin embargo, que más para, yo creo que entrar en un tema legal, yo creo que eh, yo que llevo, no sé, pues, ¿cuánto? Dos meses y medio haciendo teletrabajo, he ido viendo como ciertas cosas en las cuales creo que tienen que ser tomados en consideración como para tener un teletrabajo de carácter exitoso. Esa, Eh, esa, esa es una pregunta que te quiero abordar eso. ¿Cómo lograr vivir en épocas de pandemia y que obviamente esto va a estar en nuestras vidas por mucho tiempo, porque obviamente hemos aprendido a trabajar desde casa, pero vamos a estar claros, hoy estaba viendo un estudio en el cual generó una preocupación en mi cabeza porque dice que vamos a estar más de 18 meses más sumergidos en este problema de lo que es el coronavirus y posiblemente algunas otras epidemias que puedan surgir, uno nunca sabe. Entonces, ¿cuál crees tú que es uno de los mejores tips para que nuestra audiencia, que obviamente nunca trabajó a través de desde sus redes, o que no hizo ningún teletrabajo y que está hoy día como que escarbando, buscando, viendo la manera que hacer y se siente como problemático, porque obviamente no tienen los tips, no tienen las herramientas. ¿Qué herramientas, qué tips das tú a la gente que te escucha, a la gente que te lee, a la gente que va directamente a tu portal? bueno, mira, la verdad que al igual que yo creo que muchos, cuando se inició este proceso del teletrabajo, como que nos encontró a todos en una situación de qué es lo que hacemos. Sin embargo, y yo debo reconocer que las primeras 2, 3 semanas para mí fue algo bastante dificultoso porque tenía que atender clientes en línea y especialmente con los nuevos clientes que no te ven y no saben si realmente existes o no existes. Entonces, en el caso de las personas que prestamos servicios profesionales, fue una cosa compleja y en el sentido de tratar de otorgarle al cliente que recién te estaba conociendo que tú una seguridad respecto de que lo que tú vas a hacer es una cosa que es verdadera, o sea, una situación en las cuales uno puede realizar y que el trabajo va a ser igual o incluso mejor que cuando te conocen personalmente. Después de ese primer periodo en el cual yo les recomiendo que las personas que no están muy relacionadas con el tema eh,
como podrías decir, tecnológico, es como primero hacer un pequeño estudio respecto de cómo funcionan las redes con las cuales uno se puede comunicar con sus clientes, o bien si uno tiene un trabajo fijo, cómo se puede comunicar con su jefe, cómo puede establecer una forma en el cual tampoco tú te sientas que tienes que estar las 24 horas del día pegada a la pantalla para que la gente sienta que efectivamente estás cumpliendo con tu trabajo. A mí me ha pasado mucho el hecho de que también he pasado, creo que incluso trabajo más tiempo ahora que, que en el que cuando iba a mi oficina me sentaba, porque una de las claves para que esto funcione tiene que ser que tienes que marcarte horarios y hábitos para esto. Vamos a ponerle un poquito, porque tengo mi WhatsApp abierto aquí en mi computadora. Si algunos me ven que estoy volteando hacia el lado izquierdo de mi pantalla, es Sí. porque tengo mi computadora en mi WhatsApp web, que también ahora se ha convertido en una herramienta importantísima, porque puedes descargar tu WhatsApp web en la computadora y estar trabajando y estar en línea con la gente que te escribe a través del Instagram, o a través de las redes Claro. sociales, o a través del WhatsApp. Entonces, me están haciendo varias preguntas. Me están haciendo la siguiente pregunta. Formúlale a la doctora eh, cómo marcar esas pautas y cómo hacerse un horario habitual para que no nos cansemos a la hora de trabajar. Entonces, yo tengo mi herramienta porque tengo muchos años trabajando a través del teletrabajo, pero tal vez quienes están iniciándose en esta nueva actividad, como lo es trabajar en línea, lo realizan de otra forma. Da tus tips. María Soledad Torres es una especialista en Derecho en Santiago de Chile. Bueno, yo creo que una de las cosas que también, y que claro, a veces no mucha gente lo puede realizar o lo puede hacer, es tener un espacio propio donde trabajar. A veces, bueno, no todo el mundo tiene las facilidades, a veces las casas son pequeñas, a veces viven muchas personas, pero yo cuando empecé esta situación me sentaba en la mesa del comedor. Y claro, todo el mundo pasaba por ahí, mis hijos, el perrito. Entonces, eh, es inevitable que uno pierda la concentración, o de repente estaba en una videoconferencia y yo estaba hablando y se sentía el ruido de las personas. Tal vez no todo el mundo lo puede hacer, pero sí tener un espacio propio de donde trabajar. Yo creo que eso es súper importante. Es también marcarse un horario en el sentido, ya, voy a trabajar, no sé, pues de 9 a 11, de ahí me tomaré un espacio, no sé, de 15 minutos y después volveré a trabajar, tomarse un espacio para el almuerzo. Pero es bien importante porque hay gente, conozco de casos, que trabajan casi que todo el día y tú los llamas le escribes a su WhatsApp y son las 2 de la mañana y me dicen, estoy trabajando. O sea, eso es agotador, porque obviamente cuando tú no hacías teletrabajo, tú no trabajabas hasta las 2 de la mañana, tú No, tenías una vida normal, salías a almorzar, salías a cenar, tenías tu relación de pareja, bajabas al perrito, te tomabas una copa de vino como la que tengo yo aquí la noche de hoy, que hoy es viernes y me provocó tomarme una copa de vino. Entonces, herramientas hay que buscarlas porque obviamente te vas a arrugar, te van a salir más canas, te vas a poner chocho viejo y tu vida va a cambiar de una manera magistral. O sea, hay que buscar esa herramienta que estás diciendo, María Soledad. sí, y por eso es importante, y yo creo que cuando uno está en la casa es como, y trabajando, es bien difícil separar el ocio de las actividades laborales. A cuando me refiero a ocio, es que cuando uno trabajaba normalmente en una oficina, uno llegaba a su casa y no sé, como tú bien dices, conversaba con los hijos o con la pareja, o se tomaba una copa de vino, o por último se acostaba a ver una película, ¿me entienden? En cambio, ahora con esto de necesidad de la conexión y la conexión mucho más fácil, por lo tanto que hay que separar el hecho de que ya, bueno, es hora, me voy a sentar a ver una película, me voy a sentar a almorzar con mi familia y dejar el celular del lado, poner en pausa
Mira, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que también está haciendo teletrabajo, él tiene un sistema en el cual se conectan y desconectan por horas, que lo encuentro que también es como muy impresionante, porque, por ejemplo, ellos tienen que cumplir un horario de 9 a 6 de la tarde y se pueden desconectar una hora para la hora de almuerzo. Entonces, eso lo encuentro también que es muy, como es muy impresionado, eh, pero la verdad que el tip principal es saber distinguir entre cuáles son las obligaciones laborales y también cuál es la vida privada de uno y lo que uno tiene que seguir haciendo. Es que ese es el punto, María Soledad, que hay gente con la que tú te estás interrelacionando a través del Zoom, a través de Skype, a través de cualquier red social que obviamente te llegan y te hacen link. Entonces piensan que tú como estás en casa y tienes la computadora abierta las 24 horas, tú tienes que estar abiertos a ellos las 24 horas. Yo pienso que mi herramienta es ponerse un parámetro, o sea, así como tú hacías en tu oficina o como hacen en su oficina. Mira, yo llegaba a las 8 de la mañana, me tomaba un café, conversaba con María Soledad. Hola Mari, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está el perrito? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu familia? Tú me contabas cualquier anécdota de tu casa, nos hablábamos, me sentaba en mi computadora, registraba todas mis operaciones y a la hora del almuerzo yo me paraba hasta las 2 de la tarde o las horas que tu empleador te lo permitía, te parabas, almorzabas, descansabas tu tiempo que tenías que descansar y volvías a tu plan de trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde. Luego te metías en la cola, escuchabas radio, llamabas a tus amigas, ibas al gym, o sea, tenías una vida normal. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que como no la tenemos, la gente pretende hacer de tu vida la vida de ellos, y eso no debe ser. Absolutamente, y por eso que dentro de los otros, como tú me dices, tip que yo creo que es importante tener en consideración, es solamente, por ejemplo, mantener también ese contacto que uno tenía el diario con los compañeros de trabajo, es venir y también tener esa conversación de cosas que no son relacionadas con el trabajo, sino de cuando uno está en una oficina que uno le pregunta al compañero, ay, ¿cómo te fue? ¿Y viste esta película? ¿Y cómo están tus hijos? Porque también te hace salir un poco de esa rutina de lo que es el trabajo y que las relaciones se mantengan solamente desde un punto de vista laboral. Ahora, te comento que eso está sucediendo en la actualidad a través de las redes sociales. Yo te lo comento porque yo soy muy viral a través de Twitter. Yo en Instagram tengo seguidores, pero en Twitter tengo más seguidores que en Instagram. Entonces, por motivo Venezuela, en la época que vivía en Venezuela, yo estuve mucho tiempo en la calle luchando para la libertad de mi país y obviamente todas las informaciones que subía y alimentaba mi red se convertía viral. Hoy día los días van un poquito más tranquilas, pero obviamente a través de las redes o a través de Twitter, tú escuchas un viernes, como decir a esta hora, alguien preguntarte, oye, ¿qué película vemos hoy en Netflix? Oye, ¿qué podemos? Y ese tipo de contacto es el que se va a poner de moda que ahora, a raíz de esta pandemia. ¿Por qué? Porque como no vas a tener el contacto de yo poder llegar a la oficina y decirte, darte un abrazo, sin mascarilla, abrazarte, sin miedo a que me pegues coronavirus, entonces eso se va a convertir como parte de nuestra vida normal a partir de hace 75 días. Así, efectivamente, y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que uno esté también permanentemente conectado, también te hace, por ejemplo, tener, uno lo ve en el computador, muchas ventanas abiertas, entonces uno está trabajando, está abierta las redes sociales, está abierto el correo personal, el correo del trabajo, las noticias, cuando sale el ministro de Salud para decir cuántos infectados hay. Entonces es como que uno en una sola situación está en forma permanente con información y uno se levanta y sigue y entonces hay que tratar de buscar durante el día pequeñas pausas y además desconectarse del tema laboral. Yo debo reconocer que a mí me ha costado, pero
son cosas que yo creo con las personas que he conversado y las personas que están teletrabajando, que son clientes míos que se han acogido a este sistema de teletrabajo, hemos conversado de todos estos tips y básicamente lo que hemos hablado en este momento son los tips que uno tiene que considerar y no dejar de lado que uno, aparte del trabajo, es una persona y tiene familia, y también incluso para lo que tú digas, bueno, que ahora la corrí, yo me compré una trotadora, no porque sea una gran deportista ni ninguna de esas cosas, porque por lo menos a uno le permite también hacer un poco de actividad física que le permite distraerse de que todo sea trabajo. Así es. Nos está preguntando una chica en línea que dice Camila, dice, ¿hasta cuándo es una pregunta, ¿hasta cuándo se termina la cuarentena? Obviamente nosotros ni lo sabemos, porque hoy estaba oyendo al ministro Manish hablando y comentando la cantidad de casos de coronavirus que hay, y el día de hoy nada más escuché que eran más de 54 casos, casi 54 muertes, y estamos hablando que tenemos casi 90.638 casos de coronavirus en Chile. Entonces estamos hablando que a la fecha hay 944 fallecidos, y que la cuarentena va a continuar, porque obviamente hay muchas comunas en Chile que obviamente están abarrotadas de coronavirus. Decir nosotros, o yo, mi persona, cuando se termina la cuarentena, sería yo una persona sin ningún tipo de conocimiento, porque obviamente no manejo el tema. Eh, y creo que tú tampoco, María Soledad. No, o sea, yo creo que mientras siga creciendo las cifras de los contagiados por coronavirus, los temas de cuarentena van a seguir, va a seguir durando, y incluso puede que se extienda a otros lugares que actualmente no hay cuarentena. Entonces, yo creo que eso depende también, y ahí es una cosa que es súper importante decir. Yo creo que el término de la cuarentena o el término o la disminución de los contagios que tiene la gente pasa mucho por la responsabilidad de uno, de venir y cumplir efectivamente la cuarentena. Nosotros Claro. yo creo que nadie está feliz de estar encerrado en su casa, pero tenemos que prever que si no cumplimos con la cuarentena, esta cuarentena se puede extender mucho más allá de lo que la gente puede esperar o pensar. Bueno, el caso es que hay países como el caso de mi país, en el cual las cifras no son las cifras reales, estamos claros, porque nosotros estamos atravesando por momentos difíciles, como lo es que no hay servicio eléctrico. A esta hora que nosotros estamos transmitiendo, hay muchos estados de mi país que no tienen servicio eléctrico, que no tienen agua por hace muchos años. Hay mucha gente a esta hora haciendo colas de 3 y 4 y 5 días para poder colocar gasolina en un país petrolero. Entonces estamos hablando que cómo tú puedes cuidar que la gente que esté fuera de su hogar, que no esté a salvo en su casa y que no se contagien con la pandemia del coronavirus. Es algo como loco, ¿no? Cuando vemos esa situación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nosotros dentro de todo, como país, como Chile, nosotros estamos en una situación, no me gustaría como utilizar la palabra como, como una situación privilegiada, porque tampoco es una situación privilegiada, pero sí la comparamos con algunos países en los cuales, por ejemplo, falta la luz eléctrica o no hay acceso tan fácil a sistemas de agua potable, o hay diferencias. Nosotros sí, claro, aquí en Chile hay diferencias bastante grandes con el tema de con los ingresos, hay mucha desigualdad. Sin embargo, existen países en los cuales el acceso a agua potable y que la gente se pueda lavar las manos, o pueda tener acceso a mascarilla, o pueda tener algún acceso a situaciones que no los ponen en peligro, es menor. O sea, yo he tenido lamentablemente que leer noticias el día de hoy, por ejemplo, en algunas situaciones de hacinamiento que se producen con algunos extranjeros,
en los cuales se contagian el coronavirus, pero eso no tiene que ver con ellos propiamente tal, sino tiene que ver con un sistema que no es grato hacia ellos, porque aquí, y un poco haciendo un mea culpa respecto de nosotros como chilenos, pedimos muchos requisitos para que la gente pueda arrendar un inmueble. Claro, son costumbres de cada país, pero a veces las personas que vienen recién llegando, los migrantes, tampoco tienen todos los papeles que les piden, entonces se obligan a vivir en lugares que son más reducidos y eso obviamente genera más focos de contagio. Pero lamento escuchar lo que tú me dices respecto de Venezuela y obviamente espero que sea una situación que no se prolongue mucho más allá. Tenemos muchos años así, María Soledad, pero el tema que nos abarca el día de hoy es cómo darle y brindarle herramientas a esa audiencia y a esa gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, que también es Edire Carreño Rivas, que obviamente se va a quedar allí y que cualquiera que lo pueda visitar en cualquier momento de su día pueda tener esa herramienta como para decir, oye, ¿en qué puedo emprender? ¿Qué puedo hacer en tiempo de coronavirus? ¿Qué me motiva? Porque hay gente que a esta hora tienen 75, 78, 79 días en pandemia, en coronavirus, en casa, en cuarentena, y todavía no consigue la herramienta propicia para emprender algo que le dé beneficio económico y que le dé beneficio a mi persona. ¿Qué herramientas le brinda María Soledad? Bueno, yo creo que en el tema, ante esta situación en que se han producido muchos despidos de personas o se han producido, digamos, las pérdidas de los trabajos, yo creo que la gente que necesita recursos para vivir o que han sido suspendidas su relación laboral, el tema del emprendimiento es un tema que tiene que salir adelante, porque nosotros como seres humanos siempre se nos ocurren cosas que podemos hacer. Y yo lo que he visto respecto de gente que me ha pedido asesoría, básicamente tiene que ver, por ejemplo, qué podrían emprender, que es una cosa que se está dando mucho, es el sistema de las personas que tienen algún, no sé, pues un pequeño auto, o algún camioncito o alguna cosa, se piden los adecuados permisos y pueden transportar. Es lo que hacen estas empresas grandes que hacen el delivery, prestar, porque mucha gente, por ejemplo, uno tampoco se quiere exponer. Entonces, por ejemplo, existen que vayan y les hagan las compras, que hagan, les lleven recados, papeles, ese tipo de cosas utilizando tal vez un servicio, ese es un emprendimiento y que se está requiriendo mucho porque las compañías que son más establecidas, que hacen este sistema de fletes, entregas, mensajería, están absolutamente copadas. Entonces, por ejemplo, antes uno llamaba para estos servicios y te traían la comida que uno pedía el mismo día. Ahora uno la pide y te la traen 3, 4, 5 días después, no porque no puedan, sino porque no tienen las suficientes personas. Entonces, esa es una forma en que las personas pueden emprender. La otra cosa que se puede emprender, hay muchas personas que están ya sea enfermas, no de coronavirus, sino de otras situaciones o bien son adultos mayores y que requieren de algún tipo de asistencia porque no pueden salir de sus casas, tal vez una asistencia un poco más personalizada, ¿me entienden? También hay otros gente que está haciendo reparto de frutas y verduras eh, para las personas y para limitar que se muevan. O sea, emprendimientos, tú sabes que la inventiva humana es muy Total. grande, incluso, por ejemplo, lo que hablábamos. Sí, dime. Yo tengo una amiga en Margarita y eso te lo quiero comentar y dejarlo a la audiencia para que más o menos veas la capacidad que tiene el ser humano para emprender y para crear. Que inició un proyecto, ella es diseñadora de modas y empezó a hacer pijamas personalizadas.
como la gente está en casa y necesita tener una pijama bonita o por lo general la gente pasa en pijama en la pandemia, entonces empezó a hacer pijamas, me dice que le ha ido súper genial, que está súper abarrotada de trabajo, que ha sacado todos los recursos que tenía en su casa para obviamente organizarse y hacer de este emprendimiento ahora una marca, porque ahora lo va a mercadear. Entonces, mira, yo creo que son herramientas bien valoradas por la persona y que obviamente tienen que tener un grado de creatividad para poder llegar a hacerlo. Hay gente que está haciendo mascarillas personalizadas, mascarillas de colores, y muchos elementos que ahora se van a poner en el tapete por el hecho de que tenemos herramientas que no podemos utilizar como lo que es montar un autobús, un servicio, un transporte público como lo hacíamos antes, ir al automercado como lo hacíamos antes. Entonces son cosas que ha mermado mucho en el día a día de lo que es el ser humano. Siento que es así. Sí, yo creo que y como te digo, hay la mayoría, por ejemplo, de la gente me ha preguntado por estos servicios, cómo pueden institucionalizar, digamos, estos servicios de entrega de encomiendas y de encargo de las personas, o bien incluso la entrega de comida preparada, que tiene, sí, ojo, que cumplir con ciertos requerimientos de carácter legal, ¿me entiendes? Pero, claro, tú puedes hacer Sanitario, asistencia a y adultos sanitario, mayores, y sanitario, sanitarios, sí, sí, porque obviamente estamos hablando de una pandemia y las personas que hoy día trabajan en servicio de prestar, valga la redundancia, servicio de comida y todo ese tipo de elementos, tienen que tener en cuenta de que tienen que tener un servicio sanitario, como utilizar las mascarillas para cocinar, utilizar los guantes para introducir la comida en diferentes sitios. Entonces la gente como que se pone más escéptica a ese punto, creo yo. sí, pero igual, por ejemplo, es gente que tiene que son las cosas que se le ocurren. También, por ejemplo, que hablábamos el otro día, Digre, que tenía que ver con profesores, por ejemplo, que estaban haciendo clase y que de repente habían niños o adolescentes que requerían de alguna asistencia, ya que muchos de ellos están teniendo clases virtuales, pero hay muchos otros que no, porque no tienen las condiciones como para el colegio en que ellos están estudiando. Entonces, de repente, hacer un apoyo, y el apoyo ahora normalmente, por ejemplo, se puede hacer por WhatsApp, con la cámara de WhatsApp, y poder apoyar a alumnos y tal vez cobrar por esos servicios para poder ir apoyando a una cosa tampoco que sea excesivamente cara, pero que también los apoye, porque también ellos requieren de tener un ingreso, o incluso tengo un cliente mío que es profesor de educación física, y él empezó a ofrecer entrenamiento personalizado vía Zoom. Entonces él, con la persona que tiene que hacer ejercicio, viene y le dice, ya, haz en tu casa, no sé, pues 10 sentadillas, 50 saltos, corre alrededor de la casa, porque también, o sea, la persona que lo está recibiendo sigue con un entrenamiento físico, y él también está logrando no quedar en una completa, digamos, Desconexión. claro, claro. Así que yo creo que a uno en estas situaciones se le ocurren muchas cosas. Bueno, yo creo que en tiempo de cuarentena muchas personas se han visto en la obligación de desconectarse, obviamente en su parte laboral, y están buscando las herramientas para surgir. Pero obviamente vamos a hablar de un tema o de un punto bien específico, y es la gente que, como hoy en mi país se celebra el Día del Adulto Mayor, la gente mayor. La gente mayor obviamente no tiene la posibilidad o tal vez tiene la posibilidad, pero no llega un poco más allá del conocimiento de usar todas estas herramientas, porque cuando nosotros que estamos en este mundo, nos ha costado tanto adaptarnos, como lo es a un Zoom, como lo es a un Skype, hacer conferencias,
integrar a gente en nuestras redes para tener audiencia. Entonces, imagínate, es un tema bien problemático o crítico cuando te dice alguien que tiene 70, 60, más de 75 años, te dice, ¿y en qué trabajo yo, mija, si yo no sé utilizar un teléfono celular? Entonces, es un Sí, tema complicado. sí, yo creo que eso es un tema muy complicado y yo creo que, y es una crítica que hago, por ejemplo, a nuestra sociedad en general. Yo creo que, salvo algunos países como lo es Japón, como lo es China, o sea, países asiáticos, nosotros en realidad nos olvidamos mucho del adulto mayor y nos olvidamos de las necesidades y no solamente de lo que requieren día a día, que no tienen la fuerza que tenían en algún momento, que sus condiciones de trabajo no son las mismas, y ahora con esta situación relativa con el teletrabajo, que no manejan las redes, si a uno que ya es, Que cuesta. voy a decir, bastante más joven, le cuesta, para esas personas que antes no lo consideraban como algo primordial, o tal vez utilizaban un teléfono muy básico en el cual era para comunicarse, no sé, pues con los familiares o para pedir, y ahora tienen que verse, porque también encontrarse con un adulto mayor lo puedes poner en una situación en que lo puedes contagiar, porque entonces también hay un tema muy complejo de cómo tú puedes apoyar a los adultos mayores o cómo ellos pueden subsistir. Bueno, obviamente hay temas muchos reciben suspensiones, pero tú misma debes haber visto acá que los primeros días respecto del recibo de suspensiones, ellos iban directamente a cobrarlas al banco, ¿ya? Entonces, y con toda lo que podía ser los focos de contagio. Aquí tal vez de repente es otro caso, pero estamos hablando que en mi país lo que cobran los viejitos de pensión no les alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Allí te la dejo. Entonces, cuando hablamos de países que tienen problemas socioeconómicos, como lo es de mi país, hablar de los adultos mayores en tiempo de pandemia que no tienen que hacer porque obviamente no tienen un hijo que lo ayude, porque este es otro caso. Tal vez de repente tienes un hijo que te ayude, que te apoye, pero los que no tienen la posibilidad de que un hijo los ayude o un familiar los ayude, se las deben de estar viendo muy problemático porque el teletrabajo es algo que vino a innovar en épocas de pandemia. Mucha gente lo hacía habitual, pero el que no lo sabía hacer se le ha complicado la situación para Soledad. Absolutamente, por eso yo te decía, yo creo que nosotros como sociedades nos olvidamos mucho de los adultos mayores y incluso esas pensiones que tú dices, claro, que en Venezuela, por ejemplo, son mínimas, acá en Chile también lo son, hay mucha gente que vive con la pensión básica solidaria y que recibe y que tiene que vivir, que tiene que comer, normalmente tienen ya por la edad, tienen que comprar medicamentos, y la verdad que están muy desprotegidos y salir a trabajar y como tú bien decías, teletrabajar, ¿en qué? Si es ya gente que está en una situación de retiro hace mucho tiempo y tendría que empezar a ver cómo hacer las cosas. No, y que nadie se imaginó que esto iba a suceder, porque obviamente esto, vamos a hablar claro, esto nos agarró desprevenidos a todos, al joven, al que tiene 25 años, al que tiene 30 años, el que tiene 50 años, el que está viejo, el que está enfermo, el que tiene hambre, el que tiene, a todos nos agarró desprevenidos. Entonces, obviamente, emprender en tiempo de pandemia, cuando no tienes para pagar la pensión, pues el alquiler, cuando no tienes para hacer mercado, cuando tienes a los niños en la casa y te tienen loca aturdida, cuando no puedes sacar al perrito a hacer sus necesidades porque tienes la cuarentena obligatoria y no puedes hacer, o sea, eso vino a traerle una gran cantidad de desconexión cerebral a la gente que hoy día, ya casi los 80 días de pandemia, de cuarentena obligatoria, la gente está como que agotada
y obviamente con más gastos, con más deudas y obviamente sin saber en qué emprender porque no saben trabajar. Sí, pero yo creo que sabes lo que pasa, que esta situación así, con el dramatismo que la trae, también nos trae oportunidades, ¿me entiendes? Yo creo que nos trae oportunidades porque nos permite que tal vez ver la vida desde otra perspectiva y tal vez el estar imbuido en situaciones que eran absolutamente prescindibles y que nosotros la asumíamos como imprescindibles porque estábamos metidas en un sistema en el cual nos exigían ciertas cosas. Yo creo que esto también nos permite vernos que no todo lo que queremos o no todo lo que teníamos antes era tal vez necesario. Y yo creo que dentro de lo negativo que es la situación y tal vez el hecho de esta existencia de una nueva forma de trabajo, tratemos de ver y sacar lo más positivo que se pueda ante esta situación tan negativa, ¿no? Yo creo que tal vez hay gente que estamos en mejores condiciones o mejor preparados que otras. Y en eso también nos corresponde también darles un poco una mano a esas personas en el sentido de decir, de darle una palabra de aliento, de darle un apoyo, de poder participar en estas cadenas que entregan alimentos a las personas, en poder darle una posibilidad de que puedan ser un apoyo y un aporte a la sociedad. Sí, y ya nos quedan pocos minutos, María Soledad, para finalizar nuestro live. Y obviamente el tema era el teletrabajo. Y ya como para el cierre, me gustaría que abordaran un tema que fue el que nos trajo aquí a conversar, es esos tips muy puntuales en el cual nuestra audiencia debería tomar y sacarle el mayor provecho a la hora de hacer un emprendimiento o dedicarse al teletrabajo. Cuando hablamos de eso, hablo de los profesionales, hablo del ama de casa, hablo de los estudiantes, hablo de todo. El profesional, tal vez en la carrera, un maestro puede montar clases vía online. El abogado también puede hacer consultas vía online por sus diferentes redes. Un doctor también puede consultar a través de sus redes sociales o a través de su perfil o las herramientas que él tenga, pero el que no sabe qué hacer, ¿qué tips le brinda María Soledad, especialista en Derecho en Santiago de Chile? Sí, mira, a mí me gustaría reunir, por ejemplo, estos tips respecto de cómo enfrentar el teletrabajo. Es, por ejemplo, que considerar que el trabajo que uno está haciendo, aunque sea en forma virtual, es tan serio como un trabajo presencial. El otro que yo me refería es tener un espacio propio donde uno puede trabajar. También me refería a la necesidad de mantener un contacto con los compañeros de trabajo para poder no solamente intercambiar temas de trabajo, sino intercambiar situaciones del día a día. La otro que hablamos es separar el ocio de las obligaciones laborales, el no estar trabajando y conectado las 24 horas o 20 horas al día. Tratar también de moverse, de no estar sentado enfrente al computador o frente al teléfono o al sistema virtual todo el día. Otra de las cosas que tiene que ver con esto es hacer pausas, porque a veces uno se sienta y está desde las 8 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche sin levantarse, entonces darse los tiempos también para comer, eh, tratar de centrarse en el tema de su trabajo y no estar con 10 o 20 ventanas abiertas en los cuales uno está hablando con la amiga, haciendo el trabajo, revisando las redes sociales.
Y, por ejemplo, también otra de las cosas que yo lo he visto desde el punto de vista de las personas que prestamos servicios es tener un teléfono que sea especialmente para el tema de trabajo y centrarlo en esa, o sea, una línea para eso. Y también una cosa para finalizar, que creo que es súper importante, es tener el apoyo de quienes conviven con nosotros. O sea, que entiendan Importante. que nosotros no estamos aquí sentados viendo una situación, que estamos trabajando y estamos tratando de también hacer crecer nuestros negocios y mantener nuestras fuentes de trabajo. Así es, María Soledad Torres, para mí ha sido un verdadero placer compartir nuevamente, digo nuevamente porque somos amigas ahora aquí en Santiago de Chile, el cual valoro muchísimo tu amistad y sé que vienen proyectos buenos para nosotras, porque eres una mujer emprendedora, empoderada en Santiago de Chile y que me encanta conocer a gente como tú. Esos tips que estás dando de verdad que son importantísimos para nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos de los que nos están escuchando el día de hoy o los que nos van a escuchar a través de mi canal de YouTube, Edigre Carreño Rivas, que trabajan 24 horas, que no tienen un momento para tomarse, como estoy haciendo yo en esta hora, una copa de vino, no tienen tiempo para ver una película en cualquier televisor de cable, no tienen tiempo para sentarse a almorzar con su pareja, con su hijo y hacer la actividad que venían haciendo cuando no había pandemia. Entonces, excelente tu participación, María Soledad, te deseo el mayor de los éxitos. Quiero que aproveches e invites a nuestra audiencia a que visiten tu página web, obviamente que es parte de lo que es tu trabajo emprendedor en Santiago, en Chile, y también que te sigan a través de tus redes sociales para cualquier asesoría online o para cualquier consulta que genere este tema como lo es el teletrabajo. Bueno, muchas gracias, Edigre, por haberme invitado. Tú sabes bien que mi área principal de práctica en el derecho es la asesoría en derecho migratorio y extranjería. Trabajo en forma permanente con muchos extranjeros, no solamente en el tema de asesoría legal, sino también asesoría judicial. Mi página o mi estudio de abogados tiene el nombre Legal Global y tiene un origen este nombre, que es porque se puede entender en cualquier idioma y en cualquier lugar, porque tal vez haberle puesto mi apellido al estudio no significaba nada, significaba que yo estoy interesada en ayudar globalmente al ciudadano global en un tema legal. Mi página es www.legalglobal.cl y ahí encuentran mi teléfono, encuentran el teléfono de la persona, no necesariamente yo lo atiendo, la persona encargada, el correo, y tenemos las redes sociales, por ejemplo, está Legal Global Chile en Instagram, está en Facebook tenemos muchísimos seguidores como abogados de migración y extranjería y recibimos aproximadamente unas entre 300 a 400 consultas diarias. No necesariamente las contestamos a todas, eh, pero estamos, porque no nos alcanza el tiempo, ¿me entienden? Pero tratamos sí de orientar con lives o con algunos artículos para que la gente no se sienta tan desamparada. Bueno, esa información está genial. Aparte de eso, llegó ahorita un comentario de Puerto Sunset que dice Legal Global, muy profesionales. Y yo voy a aprovechar para cerrar esto y bueno, ya como lo dijo la doctora María Soledad, síganlas en sus redes sociales, están activos las 24 horas, como dicen por allí, 24/7, y pronto, después que pase la pandemia del coronavirus, estaremos en la inauguración de su oficina aquí en Santiago de Chile, ¿cierto, María Soledad? Sí, sí, porque acabamos de tener tenemos oficinas propias en un lugar súper central que es la salida del Metro Los Leones en Providencia, por lo tanto, incluso pueden entrar del metro directamente al edificio, así que
estarán invitados ustedes, espero que ya esté funcionando Radio Vino Tinto y tu canal y todo eso para invitarlos a la Vienen cosas inauguración. buenas, María Soledad, vienen cosas buenas para nosotros y para los emprendedores de Santiago de Chile y por supuesto también en Venezuela, porque nunca dejo de nombrar a mi país que lo llevo en el corazón y en el alma. María Soledad Torres, Sí. gracias por este live y obviamente quedará en nuestro canal de YouTube, Edigre Carreño Río, y lo puedes hacer viral o lo puedes hacer público cuando tú quieras. Feliz noche y bueno, nada, nos toca despedirnos. Yo seguiré aquí Sí. tomando mi copita de vino como es viernes y como dicen por allí, el cuerpo lo sabe. Feliz noche para ti y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Edigre, que tengas lo igual tú. Estamos Un en besito para contacto. ti y mucha buena vibra. Chao, mi Adiós, amor. que estés Igual. bien.